Buenos días, queridos. Soy Valentino y hoy les voy a contar una historia que les pondrá la piel de gallina y los mantendrá despiertos hasta altas horas de la madrugada. Una historia real que ocurrió en las colinas más exclusivas de Polanco, Ciudad de México, donde el dinero puede comprar todo, excepto la dignidad humana. Permítanme presentarles a Esperanza Morales, una mujer de 28 años con manos que parecían tocar oro cada vez que cocinaba. Sus ojos color café profundo reflejaban la sabiduría de su abuela, quien le había enseñado los secretos culinarios de Oaxaca desde que tenía apenas 5 años de edad. Esperanza había llegado a la capital con un sueño tan grande como el cielo que cubría su pueblo natal: abrir su propio restaurante. Pero ese sueño, amigos míos, estaba a punto de convertirse en la pesadilla más aterradora que puedan imaginar. La mansión Vázquez se alzaba como una fortaleza de mármol blanco en la zona más prestigiosa de la ciudad. Sus jardines perfectamente cuidados escondían secretos más oscuros que la noche sin luna. Don Ricardo Vázquez, el dueño de esta imponente propiedad, había construido su imperio inmobiliario sobre cimientos que muy pocos se atrevían a cuestionar. A los 52 años, este hombre de complexión robusta y mirada fría, como el acero, había aprendido que el poder no se pedía, se tomaba. Su esposa, doña Carmen, una mujer de 45 años, cuya belleza había sido esculpida por los mejores cirujanos de Beverly Hills, compartía con su marido algo más peligroso que el amor: la crueldad refinada. Juntos formaban una pareja que parecía salida de las páginas más siniestras de los cuentos de terror. Esperanza había conseguido el trabajo de cocinera en la mansión Vázquez hace exactamente 6 meses. El salario era mejor que cualquier cosa que hubiera soñado en su pueblo, y las referencias que podría obtener trabajando para una familia tan influyente le abrirían todas las puertas que necesitaba. O al menos, eso era lo que creía al principio. Pero desde el primer día, algo no estaba bien en esa casa. Era una mañana de martes cuando todo comenzó a cambiar. Esperanza se había levantado como siempre a las 4 de la madrugada para preparar el desayuno. Sus manos trabajaban con la precisión de un relojero suizo, cortando frutas tropicales que don Ricardo había mandado traer especialmente desde Veracruz. El aroma de los chiles poblanos rellenos llenaba la cocina, mezclándose con el café de olla que hervía lentamente en la estufa de acero inoxidable. Pero ese día algo terrible iba a suceder, algo que cambiaría la vida de Esperanza para siempre. ¿Pueden imaginar, queridos oyentes, qué fue lo que don Ricardo descubrió esa mañana que lo enfureció tanto? Les daré una pista. Tenía que ver con una conversación telefónica que Esperanza había tenido la noche anterior. Una conversación que alguien había estado escuchando desde las sombras. Doña Carmen bajó las escaleras de mármol como una reina vengativa. Sus tacones resonaban en el silencio matutino como martillazos sobre el alma de la mansión. Se dirigió directamente hacia la cocina, donde Esperanza terminaba de decorar el plato principal con pétalos de flor de calabaza. «Esperanza», dijo doña Carmen con una voz tan dulce como el veneno de una serpiente. «Mi esposo quiere hablar contigo en su estudio, ahora mismo». La joven cocinera sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En 6 meses de trabajo, nunca había pisado el estudio de don Ricardo. Era un lugar prohibido, un santuario masculino donde se tomaban decisiones que afectaban la vida de miles de personas. ¿Qué podía querer el patrón de ella? Subió las escaleras con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cada paso la acercaba más a un destino que no podía imaginar. Al llegar al estudio, encontró a don Ricardo sentado detrás de su escritorio de caoba, fumando un puro cubano que costaba más que el salario mensual de Esperanza. «Siéntate», le ordenó sin levantar la vista de unos documentos. Su voz era como el rugido distante de una tormenta que se aproxima. Esperanza
Obedeció, sintiendo cómo sus piernas temblaban como hojas en el viento. «Dime, Esperanza», continuó don Ricardo, finalmente levantando sus ojos grises para clavarlos en ella como dagas. «¿Crees que soy tonto? Esperen un momento, queridos oyentes. Antes de continuar con esta historia que los tiene al borde de sus asientos, quiero pedirles un favor muy especial. Si están disfrutando de esta narración tanto como yo disfruto contárselas, por favor, no olviden suscribirse al canal Historias Espectaculares y darle me gusta a este video. Su apoyo es lo que me permite seguir trayéndoles estas historias increíbles que los mantienen despiertos y con el corazón acelerado. Vamos, que solo toma 2 segundos y me ayuda enormemente. Ahora sí, continuemos con lo que le sucedió a nuestra querida Esperanza. «No, señor», susurró Esperanza, sintiendo cómo su boca se secaba como el desierto de Sonora. «Por supuesto que no». Don Ricardo se levantó lentamente de su silla como un depredador que ha identificado a su presa. Caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde Miguel Santos, el jardinero, podaba las rosas con cuidado casi maternal. Un hombre de 35 años, cuya sonrisa había sido el único rayo de sol en los días grises de Esperanza en esa mansión. «Entonces dime», continuó don Ricardo sin voltear a verla, «¿por qué estuviste hablando por teléfono anoche con un reportero del periódico Universal?» El mundo de Esperanza se detuvo. Su corazón dejó de latir por un momento que se sintió como una eternidad. ¿Cómo sabía él sobre esa llamada? Había sido tan cuidadosa, había esperado hasta que todos estuvieran dormidos, había usado el teléfono de la cocina en voz muy baja, pero no sabía que don Ricardo tenía todas las líneas telefónicas de la mansión intervenidas. No sabía que cada palabra susurrada en esa casa era registrada y archivada como evidencia potencial. Yo no, tartamudeó Esperanza, sintiendo cómo las paredes del estudio se cerraban sobre ella como las mandíbulas de una bestia gigante. «¡No me mientas!», rugió don Ricardo, volteándose con una velocidad que la sorprendió. Su rostro estaba rojo de ira, las venas de su cuello marcadas como ríos en un mapa de la furia. «Tengo la grabación completa. Cada palabra que dijiste sobre mis prácticas comerciales cuestionables y mis conexiones con personajes peligrosos». La noche anterior, Esperanza había recibido una llamada de su primo Javier, quien trabajaba como periodista en el diario más leído de México. Javier había estado investigando una serie de construcciones ilegales en zonas protegidas, y el nombre de don Ricardo aparecía una y otra vez en los documentos que había conseguido. Necesitaba confirmación de alguien cercano a la familia, alguien que pudiera darle detalles sobre el carácter real del magnate inmobiliario. Esperanza había cometido el error de su vida al acceder a hablar. Había contado sobre las extrañas reuniones nocturnas que don Ricardo mantenía en su estudio, sobre los hombres de trajes oscuros que llegaban en coches sin placas, sobre las conversaciones en voz baja que terminaban abruptamente cuando algún empleado se acercaba demasiado. «Por favor, señor», suplicó Esperanza, las lágrimas comenzando a formar lagos en sus ojos. «Yo solo». «¡Silencio!», gritó don Ricardo, golpeando el escritorio con tal fuerza que un pisapapeles de cristal saltó y cayó al suelo, haciéndose pedazos. «Tú solo nada. Tú me traicionaste. Después de todo lo que he hecho por ti, después de darte un trabajo mejor que el que jamás podrías conseguir con tu educación de pueblo, tú decides morder la mano que te alimenta». Esperanza quiso explicar, quiso decir que nunca había mencionado su nombre, que había sido muy cuidadosa, pero las palabras se atoraron en su garganta como piedras. «Señor, por favor», logró susurrar finalmente, «puedo explicarle todo. Mi primo es periodista y...» «Tu primo puede irse al infierno junto contigo», escupió don Ricardo. «Y ahora vas a aprender lo que les pasa a las personas que me traicionan en mi propia casa». Don Ricardo presionó un botón en su escritorio y segundos después, 2 hombres enormes entraron al estudio.
Esperanza los había visto antes. Eran parte del equipo de seguridad de la mansión, aunque ella siempre había sospechado que su trabajo iba más allá de simplemente cuidar la propiedad. «Lleven a la señorita Morales al sótano», ordenó don Ricardo con una frialdad que hizo que la sangre se congelara en las venas de Esperanza. «Necesita tiempo para reflexionar sobre la lealtad». «¡No!», gritó Esperanza poniéndose de pie de un salto. «Por favor, don Ricardo, podemos hablar de esto». Pero los dos hombres ya la habían tomado de los brazos con manos que parecían tenazas de acero. La sacaron del estudio mientras ella luchaba inútilmente contra su agarre. Sus gritos resonaban por los pasillos de la mansión como los lamentos de un alma en pena. La llevaron por unas escaleras que Esperanza nunca había visto antes. Escaleras que descendían hacia las entrañas de la tierra como un camino hacia el inframundo. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso, hasta que finalmente llegaron a una puerta de metal que se abrió con un chirrido que sonaba como el llanto de todos los condenados. El sótano era una habitación de cemento desnudo, sin ventanas, iluminada únicamente por una bombilla que colgaba del techo como un ojo ciego. El suelo estaba húmedo y frío, y en una esquina había una manta raída que parecía haber visto mejores décadas. «Esta será tu nueva habitación», le dijo uno de los guardias con una sonrisa cruel, «hasta que el jefe decida qué hacer contigo». La puerta se cerró con un sonido que resonó como una campana fúnebre, y Esperanza se quedó sola en la oscuridad más absoluta que había experimentado jamás. Se dejó caer sobre el suelo de cemento, sintiendo cómo el frío se filtraba a través de su ropa y se instalaba en sus huesos como una enfermedad incurable. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su garganta se sintió como papel de lija. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado de ser una cocinera respetada a una prisionera en el sótano de la mansión donde trabajaba? Pero entonces, cuando la desesperación amenazaba con devorarla completamente, escuchó algo que cambió todo. Pasos en el pasillo exterior. No eran los pasos pesados de los guardias, sino algo más ligero, más cuidadoso. Se acercó a la puerta y puso el oído contra el metal frío. Los pasos se detuvieron justo del otro lado. «Esperanza», susurró una voz familiar. «¿Estás ahí?» Era Miguel, el jardinero. Su corazón saltó de alivio al escuchar esa voz amiga en medio de su pesadilla. «Miguel», susurró de vuelta. «¿Eres tú?» «Sí, soy yo. Escucha con atención porque no tenemos mucho tiempo. Don Ricardo ha salido de la mansión, pero regresará en una hora. Necesito que sepas algo muy importante». «¿Qué cosa?» «No eres la primera persona que termina en este sótano», le dijo Miguel con una voz cargada de dolor y secretos. «Y si no hacemos algo pronto, tampoco serás la última». Esperanza sintió como un escalofrío recorría su espina dorsal. «¿Qué quieres decir?» «He trabajado en esta casa durante 8 años», continuó Miguel, «y he visto cosas que no debería haber visto. Don Ricardo no es solo un empresario exitoso, es un hombre muy peligroso, Esperanza, y tú acabas de convertirte en una amenaza para él». «Pero yo no dije nada comprometedor», protestó Esperanza, aunque en el fondo sabía que eso ya no importaba. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que necesitas salir de aquí. Pero antes necesitas saber toda la verdad sobre esta familia. Necesitas saber lo que realmente está pasando en esta mansión». Miguel le contó entonces sobre las desapariciones misteriosas. 3 empleados en los últimos 5 años que simplemente habían renunciado de un día para otro, sin despedirse de nadie, sin recoger sus pertenencias. Empleados que habían mostrado demasiada curiosidad sobre los negocios de don Ricardo. Le habló sobre los documentos que había encontrado escondidos en el cobertizo del jardín. Documentos que mostraban pagos a funcionarios corruptos, contratos falsificados y algo mucho peor, fotografías de terrenos que habían sido despojados ilegalmente a comunidades indígenas en el sur del país.
Don Ricardo no solo construye edificios, susurró Miguel, destruye vidas enteras para conseguir los terrenos que quiere, y cualquiera que se interponga en su camino, desaparece. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó Esperanza, aunque ya conocía la respuesta. Porque necesitas sobrevivir a esta noche, respondió Miguel. Y porque yo también necesito salir de aquí. He estado juntando evidencia durante 2 años, esperando el momento correcto. Creo que ese momento ha llegado. Miguel le explicó su plan. Había estado en contacto con un grupo de activistas y periodistas que llevaban años investigando a don Ricardo. Tenían la mayoría de las piezas del rompecabezas, pero necesitaban a alguien de adentro que pudiera confirmar sus sospechas. Pero antes, le dijo Miguel, necesitas pasar una prueba. Don Ricardo va a intentar quebrantarte, va a intentar hacerte sufrir hasta que pierdas la esperanza. Pero si resistes, si mantienes tu dignidad intacta, entonces podremos actuar. ¿Qué tipo de prueba? La voz de Miguel se volvió aún más grave. No lo sé exactamente, pero he visto lo que les hace a las personas que lo desafían. Y Esperanza, necesitas estar preparada para lo peor. Los pasos de Miguel se alejaron, dejando a Esperanza nuevamente sola con sus pensamientos y con una terrible certeza. Su vida nunca volvería a ser la misma, pero ahora tenía algo que no tenía antes. Un propósito. No se trataba solo de sobrevivir a esta pesadilla, se trataba de exponer la verdad sobre don Ricardo Vázquez. Las horas pasaron como siglos. Esperanza intentó dormir sobre la manta raída, pero el frío del cemento se filtraba a través de la tela como agua helada. Sus pensamientos volaban hacia su familia en Oaxaca, hacia su abuela que le había enseñado que la dignidad era lo único que nadie te podía quitar. «Mija», le había dicho su abuela cuando tenía 12 años, después de que unos niños del pueblo se burlaran de su ropa remendada. «Los ricos pueden tener dinero, pueden tener poder, pero nunca pueden comprar lo que tú tienes aquí adentro». Y había puesto su mano arrugada sobre el corazón de Esperanza. Esas palabras resonaron en el sótano como un eco del pasado, dándole fuerzas para lo que estaba por venir. Al amanecer, la puerta se abrió con el mismo chirrido ominoso de la noche anterior. Don Ricardo entró acompañado de doña Carmen y de uno de sus guardias. La luz del pasillo los iluminaba por detrás, creando siluetas siniestras que parecían demonios salidos del infierno. «Buenos días, Esperanza», dijo don Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Dormiste bien en tu nueva habitación?» Esperanza se puso de pie lentamente, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba por la noche pasada en el suelo de cemento. Pero mantuvo la barbilla en alto, recordando las palabras de su abuela. «He estado mejor», respondió con una voz más firme de lo que se sentía por dentro. Doña Carmen se rió, un sonido agudo y desagradable como uñas sobre una pizarra. «¡Qué valiente! Me pregunto cuánto tiempo te durará esa actitud». «Verás, Esperanza», continuó don Ricardo, caminando alrededor de ella como un tiburón que ha olido sangre. «He estado pensando en tu situación toda la noche y he llegado a una conclusión muy simple. Necesitas una lección sobre la lealtad y el respeto». Se detuvo frente a ella, tan cerca que Esperanza podía oler su colonia cara mezclada con el aroma persistente del tabaco cubano. «Vas a seguir trabajando en esta casa», le dijo, «pero bajo nuevas condiciones. Tu salario se reduce a la mitad. Vas a trabajar 18 horas al día, desde las 4 de la madrugada hasta las 10 de la noche. Y tu nueva habitación será este sótano». Esperanza sintió cómo su mundo se tambaleaba, pero se mantuvo firme. «¿Y si me niego?». La sonrisa de don Ricardo se volvió aún más cruel. «Ah, pero no puedes negarte, mi querida Esperanza. Verás, he hecho algunas llamadas esta mañana. Tu prima Leticia, la que vive en Guadalajara con sus 3 hijos pequeños, trabaja en una de mis empresas subsidiarias. Sería una lástima que perdiera su trabajo, ¿no crees?». El corazón de Esperanza se hundió como una piedra en un lago profundo. Leticia era viuda.
y ese trabajo era lo único que mantenía a flote a su familia. Don Ricardo no solo la estaba amenazando a ella, estaba amenazando a personas inocentes. También he hablado con algunos contactos en Oaxaca, continuó don Ricardo, disfrutando claramente del terror que veía crecer en los ojos de Esperanza. Tu pueblo necesita muchas mejoras en infraestructura, ¿verdad? Nuevas carreteras, sistemas de agua potable, electricidad más confiable. Sería terrible si esos proyectos de desarrollo se cancelaran por falta de fondos. Esperanza comprendió la magnitud de su situación. No se trataba solo de ella. Don Ricardo tenía el poder de arruinar la vida de docenas de personas que ella amaba. Era como una araña gigante que había tejido una web que abarcaba múltiples estados y ella había quedado atrapada en el centro. ¿Qué necesita que haga?, preguntó finalmente, sintiendo cómo cada palabra le quemaba la garganta. Simplemente sé una buena empleada, respondió don Ricardo. Cocina, limpia, obedece y mantén tu boca cerrada. Y tal vez, si demuestras que has aprendido la lección, en unos años podrías volver a dormir en una cama real. Doña Carmen aplaudió con sarcasmo. ¡Qué arreglo tan generoso, mi amor! Esperanza debería estar agradecida. Pero cuando los dos salieron del sótano, dejándola nuevamente sola, Esperanza no se sintió derrotada, se sintió transformada. La mujer tímida y obediente que había entrado a esa mansión 6 meses atrás, había muerto durante esa noche en el sótano. La persona que emergía ahora era alguien completamente diferente, alguien que había tocado el fondo del abismo y había decidido luchar por volver a la superficie. Los siguientes días fueron un infierno cuidadosamente orquestado. Esperanza se levantaba a las 4 de la madrugada después de apenas 4 horas de sueño inquieto en el suelo del sótano. Sus días se extendían hasta las 10 de la noche. Sin descansos, sin momentos de respiro. Don Ricardo y doña Carmen parecían competir para ver quién podía inventar las tareas más humillantes. Un día, doña Carmen derramó accidentalmente vino tinto sobre la alfombra persa del comedor principal, una alfombra que costaba más que un auto de lujo, y ordenó a Esperanza que la limpiara con un cepillo de dientes. Otro día, don Ricardo decidió que quería un banquete de 7 platillos para una cena con solo 2 invitados, dándole apenas 3 horas para preparar todo. Pero con cada nueva humillación, con cada nueva prueba diseñada para quebrantar su espíritu, Esperanza se volvía más fuerte. Como un acero que se templa en el fuego, su determinación se endurecía con cada adversidad. Y no estaba completamente sola. Miguel encontraba formas sutiles de ayudarla. Cuando don Ricardo no estaba mirando, le pasaba frutas del jardín o le dejaba botellas de agua fresca en lugares donde solo ella pudiera encontrarlas. Más importante aún, le pasaba información. Esta noche, le susurró una tarde mientras fingía revisar las tuberías de la cocina, don Ricardo va a tener una reunión muy importante. Van a venir 3 hombres que nunca has visto antes. Uno de ellos es el alcalde de San Miguel de las Torres, un pueblo que don Ricardo quiere para su próximo proyecto. ¿De qué tipo de proyecto? Un complejo turístico de lujo. El problema es que el pueblo entero necesita ser reubicado y la gente no quiere irse. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Había escuchado historias similares en Oaxaca. Comunidades enteras desplazadas por proyectos de desarrollo que solo beneficiaban a los ricos. ¿Qué puedo hacer? Miguel le explicó que necesitaban grabar esa conversación. Había conseguido un pequeño dispositivo de grabación no más grande que una moneda, que podría esconderse fácilmente en el estudio de don Ricardo. Pero es extremadamente peligroso, le advirtió Miguel. Si te descubren... Ya estoy viviendo en el infierno, respondió Esperanza. ¿Qué más pueden hacerme? Miguel la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Pueden hacerte mucho más, Esperanza.
Pero si conseguimos esta grabación, podríamos tener suficiente evidencia para exponerlos públicamente. Esa noche, Esperanza esperó hasta que la mansión estuviera silenciosa. Se deslizó fuera del sótano como una sombra. Subió las escaleras con pasos más ligeros que el viento y se dirigió hacia el estudio de don Ricardo. Su corazón latía tan fuerte que temía que todo el mundo pudiera escucharlo. La puerta del estudio estaba ligeramente entreabierta y pudo oír voces en el interior. Con movimientos que había aprendido de su hermano menor cuando jugaban a los espías de niños, logró deslizar el pequeño dispositivo de grabación bajo una de las sillas de cuero que rodeaban la mesa de reuniones. Pero mientras se retiraba, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. El problema no son solo los habitantes del pueblo, estaba diciendo don Ricardo. El verdadero problema es que hay un grupo de activistas que han estado haciendo preguntas incómodas. Periodistas, abogados, personas que podrían causar problemas reales. ¿Y qué propones?, preguntó otra voz. Una voz que Esperanza no reconoció, pero que sonaba como si fuera capaz de cualquier cosa. Lo mismo que hicimos en Chiapas el año pasado, respondió don Ricardo. Accidentes, desapariciones, un par de ejemplos bien escogidos y el resto entenderá el mensaje. Esperanza sintió como la sangre se congelaba en sus venas. Estaba escuchando una conversación sobre asesinatos planificados, sobre personas inocentes cuyas vidas iban a ser destruidas por la codicia de un hombre sin escrúpulos. Pero entonces, el destino jugó en su contra. Uno de los invitados se levantó para servirse más whisky y su mirada se cruzó directamente con la de Esperanza, quien estaba parcialmente oculta detrás de la puerta. Don Ricardo, dijo el hombre con una voz tranquila pero letal, creo que tenemos compañía. El mundo de Esperanza se detuvo. Por un momento que se sintió como una eternidad, nadie se movió. Los tres hombres en el estudio la miraban como si fuera un fantasma que hubiera materializado de la nada, y ella los miraba de vuelta, sabiendo que acababa de firmar su sentencia de muerte. Don Ricardo fue el primero en reaccionar. Se puso de pie lentamente, con la gracia controlada de un predador que ya ha identificado a su presa, y sabe que no hay escape posible. Esperanza, dijo con una voz tan suave como seda y tan peligrosa como veneno. ¿Qué haces fuera del sótano a esta hora? La mente de Esperanza corrió a la velocidad de la luz. Podría mentir, inventar alguna excusa sobre haber escuchado ruidos extraños o haber ido por agua. Pero mientras miraba los ojos de don Ricardo, supo que cualquier mentira sería inútil. Este hombre no había llegado donde estaba siendo ingenuo o crédulo. Escuché voces, dijo finalmente, decidiendo que una verdad parcial era mejor que una mentira completa. Pensé que tal vez necesitarían algo de la cocina. Los otros dos hombres se habían puesto de pie también. Uno de ellos era mayor, tal vez de 60 años, con cabello canoso perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Esperanza. El otro era más joven, pero había algo en sus ojos que la hizo pensar en los perros de pelea que había visto en su pueblo. Animales hermosos por fuera, pero entrenados para matar sin remordimiento. ¿Y qué exactamente escuchaste?, preguntó don Ricardo, caminando hacia ella con pasos medidos, como un gato que juega con un ratón antes de devorarlo. Nada, señor, mintió Esperanza, sintiendo cómo el sudor frío comenzaba a formar gotas en su frente a pesar del aire acondicionado. Solo voces, pero no pude entender las palabras. Don Ricardo se detuvo a solo unos centímetros de ella. Esperanza podía sentir su aliento caliente en su rostro, podía ver las pequeñas venas rojas que surcaban sus ojos grises. ¿Sabes cuál es tu problema, Esperanza?, le dijo, levantando una mano para acariciar su mejilla con una suavidad que la aterrorizó más que cualquier violencia. Tu problema es que eres demasiado curiosa para tu propio bien.
Se volvió hacia sus invitados con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Caballeros, permítanme presentarles a Esperanza Morales, la empleada de quien les hablé, la que ha estado causando pequeños problemas últimamente. El hombre mayor asintió con comprensión. Ah, la espía doméstica. ¿Y qué piensas hacer con ella? Bueno, dijo don Ricardo, volviendo a mirar a Esperanza con esos ojos que parecían ver directamente a través de su alma. Esa es una excelente pregunta. Verás, Esperanza aquí presente ya ha demostrado que no se puede confiar en ella. Ha traicionado mi hospitalidad, ha espiado conversaciones privadas y ahora ha vuelto a hacer exactamente lo mismo. El hombre más joven habló por primera vez y su voz sonaba como grava siendo arrastrada sobre metal. En mi experiencia, los problemas como este solo se solucionan de una manera. Esperanza sintió cómo sus rodillas amenazaban con ceder. Estaban hablando de matarla como si discutieran el menú de la cena. Con una claridad terrible, comprendió que Miguel tenía razón. No era la primera persona que había desaparecido de esta mansión, y si no hacía algo pronto, tampoco sería la última. Pero entonces, en el momento más oscuro de su vida, algo extraordinario sucedió. La voz de su abuela resonó en su mente con una claridad cristalina. «Mija, cuando te encuentres en el pozo más profundo, recuerda que las estrellas solo se pueden ver en la oscuridad más completa». «Señores», dijo Esperanza, con una voz que la sorprendió por su firmeza, «antes de que tomen cualquier decisión, hay algo que necesitan saber». Los tres hombres la miraron con curiosidad. Don Ricardo levantó una ceja, claramente intrigado por la audacia de una mujer que debería estar suplicando por su vida. «Habla», le ordenó. «Ustedes creen que soy solo una cocinera curiosa que escuchó demasiado», continuó Esperanza, sintiendo como una extraña calma descendía sobre ella. «Pero están muy equivocados. Soy mucho más peligrosa de lo que piensan». Don Ricardo se rió, pero Esperanza notó que el sonido no era tan confiado como antes. «¿En serio? ¿Una mujer que duerme en el suelo de mi sótano es peligrosa?» «Sí», respondió Esperanza, mirándolo directamente a los ojos. «Porque no vine aquí por accidente, don Ricardo. Vine aquí por una razón muy específica». La mentira salió de los labios de Esperanza con una facilidad que la sorprendió. A veces, cuando estás luchando por tu vida, el universo te da exactamente las palabras que necesitas. «Mi primo Javier, el periodista, no me llamó esa noche por casualidad», continuó, improvisando una historia que sonaba convincente incluso para ella misma. «Me pidió que consiguiera este trabajo específicamente para investigarlos. Llevamos meses planeando esto». El hombre más joven dio un paso hacia adelante, su mano moviéndose instintivamente hacia el interior de su saco. «Está mintiendo. Es obvio». «¿Ah, sí?», desafió Esperanza. «Entonces explíquenme cómo sabía exactamente dónde encontrar los documentos que don Ricardo esconde en su caja fuerte. Explíquenme cómo sabía sobre la reunión de esta noche. Explíquenme cómo sabía que el alcalde de San Miguel de las Torres estaría aquí». Don Ricardo palideció ligeramente. «Imposible. Nadie conoce la combinación de mi caja fuerte». 0821195, recitó Esperanza sin vacilar, recordando los números que había visto a don Ricardo marcar una vez cuando había subido inesperadamente a su estudio meses atrás. Su fecha de nacimiento al revés, seguida del año de su primer gran negocio. El silencio que siguió fue tan profundo que Esperanza podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el rincón del estudio. Los tres hombres se miraron entre sí con una mezcla de alarma y cálculo frío. «Y aquí está lo más interesante de todo», continuó Esperanza, sintiendo cómo la adrenalina le daba fuerzas que no sabía que tenía. «Si no regreso a casa mañana por la noche, si no hago una llamada específica a un número específico, toda la información que hemos recopilado durante estos meses se enviará automáticamente a 5 periódicos diferentes,
a 3 organizaciones de derechos humanos y a la Fiscalía Federal. Era una mentira elaborada y desesperada, pero estaba funcionando. Podía ver la incertidumbre creciendo en los ojos de los 3 hombres. En el mundo de los negocios turbios, la paranoia era una herramienta de supervivencia y Esperanza acababa de convertirse en su peor pesadilla, una amenaza que no podían eliminar fácilmente. Don Ricardo se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín donde Miguel trabajaba incluso a esas horas de la noche. Y supongo que tu cómplice jardinero también está involucrado en esto. Esperanza sintió como su corazón se saltaba un latido. No había mencionado a Miguel, pero don Ricardo había conectado los puntos con la velocidad de alguien que había sobrevivido décadas en un mundo de traiciones y engaños. Miguel no sabe nada, mintió rápidamente. Es solo un empleado que me ha mostrado compasión. Si le hacen daño, eso solo confirmará todo lo que hemos estado investigando. El hombre mayor, que había permanecido silencioso durante todo el intercambio, finalmente habló. Don Ricardo, sugiero que manejemos esto con mucha precaución. Si esta mujer está diciendo la verdad... Por supuesto que no está diciendo la verdad, explotó don Ricardo. Es una cocinera de pueblo. No puede ser parte de ninguna investigación sofisticada. Tal vez, respondió el hombre mayor, pero ¿puede permitirse el lujo de estar equivocado? Si elimina a esta mujer y resulta que tenía conexiones que no conocíamos, podríamos enfrentar una exposición total. Esperanza vio su oportunidad y la tomó. Señores, propongo un trato. Los 3 hombres la miraron como si hubiera perdido completamente la razón. ¿Un trato?, repitió don Ricardo con incredulidad. ¿Tú, proponiéndonos un trato a nosotros? Exactamente, respondió Esperanza, canalizando toda la dignidad que su abuela le había enseñado. Dejen que Miguel y yo nos vayamos de esta mansión esta misma noche. No volveremos jamás, y no publicaremos nada sobre ustedes. Pretenderemos que nunca supimos nada. ¿Y por qué haríamos eso?, preguntó el hombre más joven. Porque si nos dejan ir, desapareceremos completamente. Nos iremos del país si es necesario. Pero si nos pasa algo, si desaparecemos misteriosamente o tenemos accidentes, entonces todo lo que sabemos se vuelve público automáticamente. Don Ricardo se volvió hacia sus socios. Esto es ridículo. No podemos negociar con empleados. Pero podemos calcular riesgos, respondió el hombre mayor, y en este momento el riesgo de eliminarla podría ser mayor que el riesgo de dejarla ir. La tensión en la habitación era tan densa que Esperanza sentía que podía cortarse con un cuchillo. Los 3 hombres discutieron en voz baja durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, don Ricardo se volvió hacia ella. «Tienes hasta el amanecer», le dijo con una voz cargada de veneno. «Tú y el jardinero, desaparezcan de mi propiedad y nunca vuelvan a aparecer en mi vida. Pero si alguna vez, de alguna manera, cualquier información sobre mis negocios se hace pública y tiene aunque sea la más mínima conexión contigo, te encontraré. Y cuando lo haga, lo que habías experimentado hasta ahora parecerá un día de campo comparado con lo que te haré». «Entendido», respondió Esperanza, sin permitir que su voz temblara. «Y Esperanza», añadió don Ricardo, mientras ella se dirigía hacia la puerta. «Espero que disfrutes mirando por encima del hombro por el resto de tu vida, porque siempre estaré ahí, en las sombras, esperando el momento perfecto para cobrar esta deuda». Esperanza salió del estudio con piernas que temblaban como hojas en una tormenta, pero con un espíritu que ardía más brillante que nunca. Había mirado a la muerte a los ojos y había salido victoriosa. No completamente, no sin cicatrices, pero victoriosa al fin. Encontró a Miguel en el jardín, regando las rosas bajo la luz de la luna llena. Cuando vio su expresión, dejó caer inmediatamente la manguera. «¿Qué pasó?», preguntó, tomándola de los brazos. Esperanza le contó rápidamente lo que había sucedido.
omitiendo algunos detalles pero comunicando la esencia. Tenían que irse esa misma noche y nunca podrían regresar. Esperanza, le dijo Miguel con una voz llena de admiración. No puedo creer que tuvieras el valor de enfrentarte a ellos así. Eres la mujer más valiente que he conocido jamás. No me siento valiente, admitió Esperanza. Me siento aterrorizada, pero a veces el miedo es lo que nos da la fuerza para hacer lo correcto. Miguel asintió. Tengo un auto escondido a 3 kilómetros de aquí. También tengo todos los documentos y fotografías que he estado recopilando. Podemos estar en la frontera antes del amanecer. ¿La frontera? Estados Unidos, explicó Miguel. Tengo contactos allá, periodistas que han estado esperando esta información. Podemos entregar todo lo que hemos descubierto y luego desaparecer. Comenzar una nueva vida. Mientras recogían sus pocas pertenencias, Esperanza sintió una mezcla extraña de terror y liberación. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, pero también estaba escapando de una pesadilla que podría haber terminado con su muerte. Pero antes de irse, había algo que tenía que hacer. Se dirigió hacia el teléfono de la cocina y marcó el número de su primo Javier. Cuando contestó, con voz soñolienta, Esperanza le habló rápidamente. Javier, soy Esperanza. Escucha con atención, porque esto es muy importante. Don Ricardo Vázquez es muchísimo más peligroso de lo que pensábamos. Está planeando desplazar a una comunidad entera en San Miguel de las Torres y está dispuesto a matar para conseguir lo que quiere. Le contó sobre la conversación que había escuchado, sobre las amenazas directas de violencia, sobre todo lo que había descubierto durante su tiempo en la mansión. Esperanza, le dijo Javier cuando terminó. Esto es enorme, pero ¿tienes pruebas? Miguel las tiene, respondió, y en unas horas ustedes las tendrán también. Pero Javier, cuando publiques esto, no menciones mi nombre. Don Ricardo puede ser despiadado con las personas que lo traicionan. ¿Dónde vas a estar? No lo sé, admitió Esperanza. Lejos, muy lejos. Colgó el teléfono y se encontró con Miguel, que la esperaba en la puerta trasera de la cocina con una mochila pequeña y una expresión de determinación férrea. ¿Lista?, le preguntó. Lista, respondió. Caminaron en silencio a través del jardín que Miguel había cuidado durante 8 años, pasando junto a las rosas que había plantado, junto a las fuentes que había reparado, junto a todos los recordatorios de una vida que estaba dejando atrás para siempre. Cuando llegaron al muro trasero de la propiedad, Miguel sacó una escalera pequeña que había escondido detrás de unos arbustos. He estado planeando esto durante meses, explicó. Solo estaba esperando el momento correcto. Escalaron el muro bajo la luz de la luna y cuando tocaron el suelo del otro lado, Esperanza sintió como si hubiera renacido. El aire olía diferente fuera de la mansión Vázquez. Olía a libertad. El viaje hacia la frontera fue un borrón de carreteras oscuras, estaciones de gasolina desiertas y conversaciones susurradas sobre el futuro. Miguel condujo durante toda la noche, deteniéndose solo para comprar café y gasolina, siempre mirando por el espejo retrovisor para asegurarse de que no lo siguieran. ¿Crees que don Ricardo cumplirá su palabra?, preguntó Esperanza mientras cruzaban el estado de Chihuahua. Por ahora, respondió Miguel, pero solo hasta que se sienta seguro de que puede eliminarnos sin consecuencias. Por eso tenemos que desaparecer completamente. Llegaron a la frontera justo cuando el sol comenzaba a salir sobre el desierto. La luz dorada convertía el paisaje árido en algo casi hermoso, como si el mundo entero estuviera siendo pintado de nuevo. En una cafetería pequeña en el lado estadounidense de la frontera, Miguel entregó un sobre grueso a un hombre que parecía estar esperándolos. Esperanza no preguntó quién era o cómo Miguel había hecho ese contacto. Algunas cosas era mejor no saberlas. Con esto debería ser suficiente,
le dijo el hombre a Miguel después de revisar rápidamente el contenido del sobre. Documentos falsificados, contratos fraudulentos, fotografías de sobornos. Don Ricardo Vázquez va a tener problemas muy serios muy pronto. ¿Y nosotros?, preguntó Esperanza. El hombre la miró con ojos amables. Ustedes van a tener nuevas identidades y un lugar seguro donde vivir. Han hecho algo muy valiente y hay personas que se asegurarán de que puedan comenzar de nuevo sin miedo. 6 meses después, Esperanza se levantó antes del amanecer en una pequeña ciudad de Colorado. Pero esta vez no se levantó para servir a patrones crueles, sino para abrir su propio restaurante, Corazón de Oaxaca. El lugar era pequeño, solo 12 mesas, pero cada platillo que servía llevaba el amor y la dignidad que había aprendido de su abuela. Miguel trabajaba a su lado, no como empleado, sino como socio, y juntos habían construido algo hermoso de las cenizas de su pesadilla. La noticia había llegado a ellos a través de los periódicos. Don Ricardo Vázquez había sido arrestado junto con una docena de cómplices. Los cargos incluían fraude, corrupción, soborno y asociación delictuosa. El escándalo había destruido su imperio y liberado a docenas de comunidades que habían estado bajo su amenaza. Doña Carmen también había sido arrestada como cómplice. La mansión había sido confiscada por el gobierno y convertida en un centro comunitario para familias de bajos recursos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Miguel una noche mientras cerraban el restaurante. Esperanza miró hacia las montañas que rodeaban su nueva ciudad, hacia el cielo estrellado que había aprendido a amar durante sus noches de insomnio en el sótano. ¿De qué? De todo. De haber tomado ese trabajo, de haber pasado por todo eso. Esperanza sonrió, la primera sonrisa verdaderamente feliz que había tenido en más de un año. ¿Sabes qué me dijo mi abuela una vez? Me dijo que a veces tenemos que descender al infierno para aprender a valorar el cielo. ¿Y has aprendido? He aprendido que la dignidad no es algo que alguien pueda quitarte. Es algo que tú decides conservar o entregar. He aprendido que el miedo puede paralizarte o puede darte fuerzas sobrehumanas. Y he aprendido que a veces las personas más poderosas del mundo son en realidad las más débiles, porque su poder depende del silencio y la sumisión de otros. Miguel la tomó de la mano. ¿Y qué más has aprendido? He aprendido que el amor puede crecer incluso en los lugares más oscuros, respondió Esperanza, mirándolo a los ojos. Y que a veces, para encontrar tu verdadero hogar, primero tienes que perder todo lo que pensabas que era tu hogar. Se besaron bajo las estrellas de Colorado, 2 sobrevivientes que habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino un cómplice en la construcción de una nueva vida. Y así termina esta historia extraordinaria, queridos oyentes. Esperanza Morales nunca volvió a dormir en el suelo de un sótano, nunca volvió a permitir que nadie la tratara como si fuera menos que humana. Y lo más importante de todo, nunca volvió a tener miedo de usar su voz para decir la verdad. Don Ricardo Vázquez fue sentenciado a 35 años de prisión. Su imperio se desmoronó como un castillo de naipes y las comunidades que había amenazado finalmente pudieron vivir en paz. Miguel y Esperanza se casaron 2 años después en una ceremonia pequeña pero hermosa en su restaurante. Los invitados incluyeron a muchos de los periodistas y activistas que habían ayudado a exponer la corrupción de don Ricardo. El restaurante Corazón de Oaxaca se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza en su comunidad. Esperanza nunca olvidó de dónde venía y regularmente enviaba dinero a su pueblo natal para proyectos de desarrollo comunitario. Pero la lección más importante de esta historia, mis queridos amigos, no es sobre la justicia o la venganza, es sobre algo mucho más poderoso, la dignidad humana. Esperanza nos enseña que no importa cuán poderosos sean nuestros opresores,
No importa cuán desesperada parezca nuestra situación, siempre tenemos una elección. Podemos elegir mantener nuestra dignidad intacta, podemos elegir luchar por lo que es correcto, y podemos elegir nunca rendirnos ante la injusticia. A veces esa elección nos costará todo lo que tenemos, pero al final lo que conservamos es mucho más valioso que lo que perdemos. Conservamos nuestra alma. Antes de despedirme, queridos oyentes, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia los ha conmovido, si sienten que Esperanza merece que su historia sea contada y compartida, por favor, no se olviden de suscribirse al canal Historias Espectaculares. Su suscripción no cuesta nada, pero significa todo para mí. Dale me gusta a este video si crees que historias como esta necesitan ser contadas. Compártelo con tus amigos y familiares, porque todos necesitamos recordar que la dignidad humana no se negocia. Y ahora quiero hacerles una pregunta que espero respondan en los comentarios. ¿Creen que Esperanza tomó las decisiones correctas? Si ustedes hubieran estado en su lugar, durmiendo en ese sótano frío, enfrentando a un hombre tan poderoso y despiadado, ¿habrían tenido el valor de resistir como ella lo hizo? ¿O habrían elegido la seguridad del silencio? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Me encanta leer sus reflexiones y sus propias historias de resistencia y dignidad. Hasta la próxima historia, mis queridos amigos. Recuerden, en los momentos más oscuros de la vida, ustedes siempre tienen el poder de elegir quiénes van a ser. Soy Valentino, y esto ha sido otra historia espectacular.